Bienvenidos de nuevo al canal de Podología, cursos recordatorio, formación posgrado del Dr. Guillén, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de la Clínica Guillén de Madrid. Vamos a continuar con los conceptos generales de cirugía, donde vamos a hablar del tema séptimo, que es el equilibrio ácido-base en cirugía. Las alteraciones metabólicas pueden producir, por ejemplo, una acidosis metabólica. Es el resultado de incrementar el consumo de ácidos, de la mayor producción de los mismos o de una mayor pérdida de bicarbonato. El cuerpo responde o bien produciendo amortiguadores, bicarbonato extracelular e intracelular de hueso y músculo, o incrementando la ventilación, que sería la respiración de Kuhlmann, y aumentando la resorción y generaciones de bicarbonato. El riñón incrementa asimismo la secreción de hidrógeno y por consiguiente aumenta la excreción urinaria de amoníaco. Las acidosis metabólicas pueden ser de origen renal o de origen metabólico. Para poderlo diferenciar el origen utilizaremos el concepto de la brecha aniónica. Vea. Brecha aniónica. Al valorar un paciente que presenta una concentración sérica baja de bicarbonato y acidosis metabólica, es necesario medir primero la brecha aniónica, un índice de aniones no medidos, como vemos en la formulación siguiente. Si el bicarbonato baja y el cloro sube, la brecha aniónica sube. La brecha aniónica normal es menor de 12 milimol por litro. Por lo tanto, un paciente con acidemia y la brecha aniónica elevada tendrá acidemia láctica secundaria a una alteración del metabolismo aerobio o cetoacidemia por descompensación de una diabetes mellitus descompensada. La acidemia con la brecha aniónica normal tiene un déficit de bicarbonato, como puede ocurrir en los pacientes que tengan alguna fístula por la que drenen líquidos digestivos que contengan bicarbonato. Por lo tanto, es importante que la interpretación clínica de la gasometría arterial. En primer lugar, el cirujano podólogo mide el pH de la muestra de sangre arterial para determinar si el paciente tiene acidemia, alcalemia o un pH normal. Un paciente tiene acidemia si el pH en sangre arterial es inferior a 7,35 y alcalemia si el pH es superior a 7,45. En segundo lugar, el cirujano podólogo valorará la PaCO2 para determinar si la función respiratoria del paciente está contribuyendo a la acidemia o la alcalemia o está compensándola. Basándonos en esta información, el cirujano que esté tratando a un paciente sometido a ventilación mecánica puede optar por incrementar o disminuir la ventilación minuto para intentar normalizar el pH. En tercer lugar, el cirujano ha de determinar si el paciente tiene un déficit o un exceso de bicarbonato. Este cálculo lo realiza el aparato de gasometría arterial y representa un valor aproximado. Si el paciente tiene un exceso de bicarbonato, lo que normalmente se conoce como exceso de bases en la literatura médica, puede calcular el exceso de bases como el bicarbonato estimado a una PaCO2 normal entre 36 y 44. El concepto de exceso de bases resulta muy útil a la hora de planificar el tratamiento de pacientes con trastornos ácido-básicos. A los pacientes con acidemia marcada, pH inferior a 7,2 y un gran déficit de bicarbonato menor de 10 miliequivalentes litro, hay que administrarle bicarbonato sódico por vía intravenosa. Los pacientes con alcalemia grave, pH superior a 7,6 y un exceso de bicarbonato estimado, definido como un exceso de bicarbonato positivo superior a 10 miliequivalentes litros, hay que infundirles CLH por vía intravenosa. Muchos pacientes quirúrgicos tienen anormalidades del volumen electrolíticas o ambas relacionadas con una enfermedad quirúrgica. Una parte importante de la evaluación y el cuidado preoperatorio es la estimación del estado y volumen de las anormalidades electrolíticas preexistentes de un paciente antes de la intervención.
de recordar que las intervenciones de podología se basan en tobillo y pie y que no hay unas pérdidas hemáticas importantes, pero tenemos que determinar que si el paciente tiene algo preexistente o tiene un riesgo de algo o incluso no ha sido diagnosticado porque tiene unas pérdidas hemáticas por algún lugar. Y es muy importante porque si a este paciente, en vez de realizarle una anestesia local o troncular, le vamos a realizar una anestesia general y controlada, tenemos que saber muy bien cómo manejarnos en caso de que se nos produzca algún tipo de accidente. Por lo tanto, si hay un déficit, ¿cómo vamos a calcular la cantidad de suero que administramos a los pacientes antes de la intervención, contando que tiene unas pérdidas y que nos interesa que esté al 100%? La fórmula que se utiliza con frecuencia para calcular los líquidos de sostén, para los primeros de 0 a 10 kilogramos se administran unos 100 mililitros kilogramos al día. Para la siguiente de 10 a 20 kilogramos administrar 50 mililitros kilogramo día adicionales. Para un peso de 20 kilogramos, superior a 20 kilogramos administramos 20 mililitros cada día. Esto está bien. Por tanto, si tenemos una señora o una mujer de 60 kilos, recibirá un total de 2.300 mililitros de líquidos todos los días. Serían 1.000 mililitros para los 10 primeros kilogramos de peso corporal. Como hemos dicho, 500 para los 20 siguientes y 800 para los últimos 40 de peso corporal, lo que nos haría un total de estos 2.300 mililitros. La cantidad de líquido que se le administra al paciente también tiene en cuenta las pérdidas previas de este. Si el paciente ha tenido diarreas o ha estado vomitando, se encontrará una situación de déficit de volumen y habrá que administrarle más cantidad. Por eso es importante que no procedamos a hacer cirugías, aunque estén programadas, en pacientes que hayan pasado unas situaciones importantes de diarreas o hayan estado varios días vomitando porque ante unas pérdidas de líquido muy importantes. Un parámetro básico es el riñón. Si conseguimos una diuresis de 0,5 a 1 mililitro kilogramo hora, es que el riñón está trabajando correctamente y que estamos dando el líquido adecuado. Eso es importantísimo para que funcione. La reanimación debe guiarse en caso que se produzca por la atenuación de los signos del déficit de volumen, como el restablecimiento de los signos vitales. Igual, la conservación de una diuresis adecuada de un medio a 1 mililitro kilogramo hora en un adulto y la corrección del déficit de base si ésta se produce. ¿Qué tipo de suero pongo? Es una pregunta que se hace muy generalizada. Se administran sueros que lleven agua y sodio. El más típico es el fisiológico, que también se pueden administrar algunos que lleven un poco de glucosa para prevenir las reacciones de insulina, pero que tampoco sea mucho porque si no crearíamos un efecto hiperosmolar. Las soluciones parentales. El tipo de líquido que se administra depende del estado y volumen del paciente y del tipo de anormalidad de la concentración o composición existente. Las más habituales utilizados, cristaloides, son todo marcas comerciales, Normaion, Ringe, lactato, solución de Haptar, el suero fisiológico y sueros glucosados que tengan un contenido de 3,5%, de 5 o de 10%. Tenemos una serie de líquidos que son opcionales para la reacción, expansión de volumen y la reacción de coloides. Si tenemos a un paciente en más de 48 horas sin ingesta oral, hay que añadir potasio diluido con un mínimo de 150 a 200 mililitros y nunca directamente en vena, de lo contrario le provocaríamos la muerte. Con la inducción de la anestesia general se pierden los mecanismos compensadores y se presenta hipotensión, vasoplegia. En este estado es fácil que el paciente entre en shock, por lo tanto es posible evitar la inestabilidad hemodinámica. Si corregimos las pérdidas de líquidos conocidas, se restituyen las pérdidas en curso y se proporciona el tratamiento con el líquido de sostén en el preoperatorio de grandes cirugías, que no es en el caso concreto de la cirugía en podología, pero que el cirujano podólogo debe de conocer y dominar. Por eso insisto en estos temas que nos hacen conocedores de una materia mucho más importante, aunque nosotros en nuestros tipos de cirugía no nos sean necesarias. Muchas gracias.